La tercera etapa es la etapa de ejecución. Estamos ya en el trabajo de campo y lo primero que tenemos que pensar es en el acceso o entrada a los escenarios pertinentes donde se va a llevar a cabo la investigación. Desde luego, una visita, 2 visitas previas a esos escenarios, comunidades o colectivos, son necesarias para llegar o tener más familiaridad tanto con el ambiente físico como con el ambiente humano. Hay que desde luego contactar a quienes serán nuestros primeros informantes para recolectar los datos. Hay que desde luego establecer una empatía con cada una de las personas que van a colaborar en nuestro estudio y hay que buscar desde luego las mejores sitios, los mejores lugares, las mejores condiciones en las que se puedan llevar a cabo, ya sea las reuniones, si es que la investigación va a requerir de grupos de discusión, ya sea en los lugares donde se va a llevar a cabo la entrevista en profundidad, ya sea los sitios donde vamos a dar cuenta de un taller, ya sea otros escenarios donde se vaya a aplicar, por ejemplo, un cuestionario o las entrevistas estructuradas o no estructuradas, o los ámbitos por los que la gente eh, camina en su vida cotidiana y donde vamos a hacer la observación tanto participante como no participante. Así pues vamos a disponer de esta apertura de acuerdo a estos escenarios en conformidad, desde luego, con nuestro planteamiento del problema y con la intención o propósitos que estemos persiguiendo en esta investigación. El segundo punto es la recolección de datos. Habíamos hablado de las técnicas que íbamos a utilizar en la etapa de diseño. Aquí estamos ya en el trabajo de campo y es necesario afinar aún más qué técnicas vamos a utilizar. Estamos hablando otra vez de las distintas formas de obtener los datos a través de lo que nos cuenten los sujetos o actores de nuestra investigación. Habíamos también hablado del muestreo en nuestra primera etapa de formulación. Habíamos allá mencionado de manera muy general cuáles eran esos aspectos que tenían que ver con el muestreo. Aquí solamente pues volver a enfatizar en que el muestreo tendrá que ser pertinente a la situación problemática que estemos estudiando, tiene que ser conveniente también para los objetivos, la hipótesis, los supuestos que hayamos elaborado al principio. Tiene que ser un tipo de muestreo adecuado, tiene que ser un tipo de muestreo oportuno y desde luego tenemos que buscar que todas las condiciones y los sujetos o actores de la investigación estén en disponibilidad de ayudarnos. Las técnicas de recolección son también un término que ya habíamos mencionado en la etapa de diseño. Aquí nuevamente estamos ya en el trabajo de campo y es necesario tal vez reformar, reacomodar, reformular algunas de las técnicas que en la etapa de diseño habíamos pensado que podríamos utilizar y que aquí, ya enfrentados al grupo en el que estamos investigando, tal vez no sean las más adecuadas. Estamos ante la cuarta y última de las etapas. Vamos a ver la etapa de cierre en esta estructura que nos propone Quintana. Y la etapa de cierre, según este autor, se divide en 3 fases. La primera de las fases es la fase descriptiva, que tiene que ver con la organización, la presentación, es decir, la edición de toda la información que hayamos colectado hasta la etapa de la ejecución.
La segunda fase de esta etapa es la segmentación. La segmentación también la conocemos como reducción de datos, y esta reducción de datos tiene que ver con el surgimiento de categorías y de códigos en el texto que estamos manejando. Y una tercera fase es la estructura o estructuración sintética, que tiene que ver con todo esto que hay aquí abajo y de lo cual vamos a hablar un poco enseguida. Bien, entonces, la reducción ya dijimos que es la búsqueda en el discurso de elementos que pueden ser clasificables a lo largo de las distintas partes del mismo y luego dar un código a cada una de esas categorías. La estructuración sintética la vamos a lograr ya en la búsqueda de aquello que nos importa tener como conclusión en el estudio de investigación. Por ejemplo, la búsqueda de significados en relación a lo que los sujetos dicen. Y aquí el autor nos sugiere ciertas técnicas para generar significados integrando todos los datos, que para él esto corresponde con un primer nivel de análisis donde se buscan y se codifican las categorías, pero desde un plano descriptivo. Entonces aquí se integran todos los datos y según él las técnicas son contar los elementos, desde luego poner atención, entenderlos y luego agruparlos de manera gruesa, de manera muy general. Después de ello, tenemos técnicas para generar también significados, pero desde elementos separados, los que previamente habíamos agrupado acá, pues ahora los vamos a contrastar y hacer comparaciones entre los grupos previamente formados. Y ahí estaríamos hablando de categorías y de códigos axiales, es decir, que son ejes que nos van a llevar paso a paso en el análisis del discurso. El tercer elemento que tendríamos sería el descubrimiento de constructos más abstractos. Hemos dicho que en un discurso no se dice todo lo que se supone viven o piensan los individuos que están generando el discurso. Hay entre las palabras y las frases elementos que es necesario rescatar. El investigador tiene que ser muy agudo para leer entre líneas y buscar esas relaciones entre cosas que se dicen, entre palabras que se pronuncian, entre frases que se enuncien. Y entonces nuestro autor dice que para llegar a descubrir esto, pues podemos utilizar la factorización y las cadenas lógicas de evidencia. Factorización, pues es desde luego desagregar o buscar o agrupar, desagregar primero y luego juntar en factores o en conglomerados elementos que comparten ciertas características para tenerlos en cuenta y luego poder analizarlos, buscando esas líneas medio ocultas que están en el discurso, o cadenas lógicas de evidencia, buscar otra vez entre líneas algunos elementos que nos sugieran que hay algo más y que se pueden unir unos con otros para lograr entender aquello que no está dicho dentro del discurso. Y finalmente, técnicas para analizar y validar categorías y hallazgos. Esta será una categorización y codificación más selectiva, y aquí tendríamos que usar estos tres niveles de categorización y de codificación, seleccionando aquellos que sean más importantes, y vamos también a aplicar aquí una técnica de la que luego hablaremos, que es la triangulación y que busca no solamente enriquecer los hallazgos de un estudio de investigación, sino que también busca darle un cierto grado de validez y de confiabilidad a el estudio de investigación que estamos realizando.